corazón me acercaré a ti. Quiero adorar, quiero bendecir a aquel que dio su vida en una cruz, a aquel que dio su vida fuiste tú. Te entregaré lo que me pidas, mi corazón, hasta mi vida, cada momento, cada segundo. Solo deseo estar junto a ti. Con todo el corazón me acercaré a ti.
Hola, es un gusto para mí el poder compartir contigo hoy la palabra. Y antes que empecemos, me gustaría pedirte que me acompañes a orar. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y oramos? Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos conocerte más y más. Gracias, Señor, por la vida de las personas que hoy se están conectando con nosotros. Te pedimos que los bendigas. Sobre todo, Padre, te pedimos que a través de esta palabra hoy tú puedas traer revelación y sabiduría a nosotros, que puedas traer paz y que puedas traer esperanza, pero que sobre todo esta palabra nos ayude a incrementar nuestra fe. Gracias, Señor, porque sabemos que eres un buen Padre y que tienes cuidado de nosotros. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, es un gusto para mí el poder compartir con ustedes hoy. Yo quiero hablarles de algo que está pasando en todo el mundo, algo que está afectando la vida de los seres humanos. Y no es el coronavirus, porque quizás muchos pensaron que iba a hablar de eso, pero no. Voy a hablar de algo que es peor que el coronavirus, algo que entra a nuestras vidas y es peor que cualquier otra enfermedad, y eso es el temor. Y es que el temor es el que nos cega y nos impide ver la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo no sé, pero quisiera preguntar, ¿qué es lo que estamos viendo hoy alrededor? Estoy segura que ahí donde tú estás sentado empezaste a pensar ya en palabras que estás viendo alrededor de lo que estamos viviendo hoy. Quizás mencionaste el dolor, quizás mencionaste la depresión, quizás mencionaste angustia, quizás dijiste depresión, y así pudiéramos mencionar una y mil cosas que están pasando hoy en día y pudiéramos quedarnos acá hablando de eso todo el día. Y esto nos ha hecho sentir incómodos a todos nosotros. Es una situación bastante difícil. Por ejemplo, yo trato de terminar 1 y 1000 proyectos que tenía para este año y estamos ya a mitad de años y no logro ver algunos proyectos terminados. Tú y yo hoy tratamos de mantener un balance emocional, mental y físico. Mientras tanto, estamos tratando de adaptarnos y ajustarnos al nuevo normal de hoy en día. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, yo quisiera que esto fuera una pesadilla. Yo quisiera que esto pasara ya. Quisiera poder salir a la calle y poder darle un abrazo a alguien. Y es que sí, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales quisiéramos ir a dormirnos, descansar y levantarnos y ver que todo regresó a la normalidad y que todo fue un mal sueño. Pero lamentablemente las cosas no se arreglan con un abrir y cerrar de ojos. Lo que está pasando alrededor del mundo está llenando la vida de muchos de los seres humanos, incluyendo a todos aquellos que somos cristianos. Lo peor de todo es que estamos dejando que esto entre. El coronavirus, quizás necesitas ir a la calle o darle un abrazo a alguna persona que esté infectada para que tú puedas contagiarte. Pero el miedo, el temor, no necesitan invitación para entrar a la casa. Es más, no tienes ni que abrir la puerta. El miedo viene, entra y se apodera. Así de simple. Y en medio de todo esto, debemos de aprender a confiar en Dios. Debemos de aprender a conectarnos con Dios. Porque si no lo hacemos, el miedo viene e inunda nuestras vidas. Yo quiero hablarte en los próximos minutos 3 puntos que nos ayudarán a nosotros
podernos mantener alejados del miedo y no permitir que éste entre ni a nuestras vidas, ni a la vida de cada una de las personas que están alrededor de nosotros. Acompáñame a la palabra y vamos a ir a Segunda de Reyes 6 y vamos a leer del 8 al 17. El rey de Siria, que estaba en guerra en Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones, Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron a Eliseo, estaba en Dotán. El rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele los ojos a Giezi para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Si nos damos cuenta, acá en la palabra podemos ver que la situación no es tan diferente a como lo que vivimos hoy en día. Y acá podemos tomar como representante al rey de Siria, ¿no?, a los poderes de las tinieblas que constantemente nos están atacando. Acá nos dice que este rey estaba constantemente atacando a Israel, el pueblo de Dios. De la misma forma, en Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, más bien es contra todo aquello que domina el mundo espiritual. Y es por eso que les decía que veamos al rey de Siria en representación de esos poderes que muchas veces quieren rodear nuestras vidas y quieren atacarnos. Y también nos damos cuenta acá que también aparece Eliseo, y a Eliseo lo vamos a ver como a todas aquellas personas que se han levantado hoy en día a predicar la palabra de Dios, mujeres y hombres de Dios, que se pusieron de pie y empezaron a proclamar la palabra de Dios. Hay un coro que yo pensaba mientras preparaba esta palabra y recordaba que lo cantábamos cuando yo era muy niña y decía así: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Y es que así es. En este momento estamos viviendo momentos de lucha, momentos de prueba, donde la iglesia hoy quizás está cerrada, pero la iglesia somos tú y yo. Por tanto, debemos de ponernos de pie y debemos de hablar la palabra de Dios. Debemos de traer esperanza. No nos debemos de detener, como decía el canto,
Si nos vamos a parar, que sea solo para predicar. Hoy en día estamos siendo bendecidos porque quizás hoy más que nunca se está predicando la palabra de Dios en todas partes. Yo no sé si te has dado cuenta, pero entras a las redes sociales y ahí hay personas predicando o cantando y todo esto trae paz, trae esperanza, trae algo a nuestras vidas. Y gloria a Dios por la vida de cada una de esas personas que han tomado el reto de ponerse de pie para poder predicar la palabra de Dios. Pero si seguimos avanzando también en la lectura, vamos a podernos darnos cuenta de que, déjenme ver acá el versículo, dice que el rey envió, en el 14, envió allá un destacamento grande, hombres con caballos, hombres con carros, y envió un gran ejército. Y estos llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Esto para mí representa todo aquello que viene en este momento a querernos sentir, que nosotros nos sintamos quizás presionados y quizás que no tenemos salida de nada. Todo esto representa al poder de las tinieblas que está rodeando el mundo. Quizás hoy vemos un mundo donde está saliendo el sol más brillante que nunca, donde quizás vemos la claridad, pero en medio de esta claridad estamos viviendo un momento tan oscuro, estamos viviendo un momento donde quizás muchas personas no logran ver la luz. Y es por eso es que es importante que nosotros hoy en día nos levantemos y no dejemos que eso nos afecte, que no dejemos que eso nos robe la paz. Al contrario, que podamos ser luz para todas aquellas personas que no logran ver la luz en medio de la oscuridad. Yo quiero hablarte hoy en primer lugar con respecto a la confianza en Dios. Y es que debemos de aprender a dejar de confiar en nosotros mismos para empezar a confiar en Dios. Quizás muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento ese sentimiento de no saber qué es lo que va a pasar, ese sentimiento de quizás sentirnos inseguros por lo que viene y aún sentir temor por las circunstancias. Y es normal que nos sintamos así porque somos seres humanos. Aún David se sintió en un momento de su vida así. Cuando leemos en Salmos 56:3, él dice: cuando siento miedo, cuando tengo miedo, entonces confío en ti. Pongo mi confianza en ti. Y es que así debe de ser, hermanos. Debemos en esos momentos cuando quizás nos estamos sintiendo que el enemigo nos está atacando y que el temor está entrando en nuestras vidas y sentimos la opresión, debemos de poner nuestra confianza en Dios. Si vamos acá al versículo 15, dice: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaban la ciudad. Y es que cuando vemos acá a Jesse, que era el nombre del siervo de Eliseo, ¿no?, que sale y ve el ejército, seguramente lo vio tan grande, tan poderoso, que éste dominó su fe. Jesse sabía quién era Dios. Jesse sabía que Dios estaba con ellos. ¿Cómo no iba a saber Jesse quién era Dios? ¿Acaso no era Jesse el hombre que pasaba más tiempo con el hombre que servía a Dios? Por supuesto.
Jesse, estoy segura que muchas veces había sido testigo del poder de Dios en sus vidas. Y es que muchas veces eso nos puede llegar a pasar a nosotros. Quizás hemos sido testigos del poder de Dios, de su favor sobre nuestras vidas. Y cuando viene un momento quizás difícil, el temor invade nuestro corazón porque empezamos a ver las circunstancias más grandes de lo que son. Eso pasó con Jesse. Y muchas veces la situación que hoy en día estamos viviendo nos va a hacer sentirnos quizás atemorizados por no saber qué será de nosotros mañana. Y cuando yo preparaba este mensaje, pensaba también que del lado de la confianza también hay muchas personas que quizás no han sentido el temor y dicen, no, es que yo no tengo temor porque tengo mi confianza en Dios y gloria a Dios por eso. Pero eso lo han confundido porque hay muchas personas que piensan que porque la confianza la tienen totalmente en Dios, ellos necesitan desobedecer a lo que las autoridades hoy les están diciendo que hagan. Y es todo lo contrario, hermanos. No confundamos la confianza en Dios con la desobediencia. Dice Romanos 13 que todas estas autoridades fueron estipuladas por Dios. Por ende, nosotros debemos de obedecerlas. Quizás nosotros nos sentimos confiados y gloria a Dios por eso, pero si tú hoy estás sintiendo quizás en un momento temor o te estás sintiendo que no sabes qué puede pasar, recordemos el versículo de Jeremías 17:7 que dice, bendito o bienaventurado, dice en otras versiones, el hombre que confía en Dios y su confianza está en Él. A mí me gusta mucho la versión en inglés de King James que dice, bienaventurado el hombre que confía en Dios y su esperanza está en Él. Hermanos, debemos hoy más que nunca confiar en Dios, hoy más que nunca acercarnos a Él y poner nuestra confianza plena en Él. Y a mí me gusta mucho este versículo de Jeremías 17 porque en el versículo 8 podemos ver qué le pasa a todas aquellas personas que deciden confiar en el Señor y deciden poner su esperanza en Él. Y te voy a pedir que me acompañes a Jeremías 17:7 y vamos a leer el 7 y el 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Hermanos, eso pasa cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza en Dios y nuestra esperanza en Él. No importa las circunstancias que estén allá afuera, no importa lo que esté pasando alrededor. Nosotros, en medio de eso, vamos a seguir dando frutos. Y es que es hermoso. Y quizás tú me puedes preguntar, Alma, pero es que mírame, cómo es medio de todo lo que yo estoy viendo, cómo yo puedo yo confiar en Dios, cómo puedo yo descargar toda mi ansiedad sobre Él, cómo puedo echar yo todo lo que traigo cargando a sus pies. Y eso yo quiero hablarte en el segundo punto, para que nosotros logremos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Debemos de empezar a ver las cosas como Dios las ve. Definitivamente, si vamos a la palabra,
Vamos a ir al versículo 17 y vamos a leer, nos vamos a enfocar ahorita por el momento en la segunda parte, y donde dice: entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Debemos dejar de ver las cosas a través de nuestros ojos y debemos de empezar a ver las cosas a través de los ojos de Dios. Cuando Giesi vio alrededor y vio al ejército, sin darse cuenta, este temor o este miedo había producido que él olvidara el poder de Dios y empezó a ver el poder del enemigo. Empezó a ver qué tan grande era el enemigo. Y esto quizás nos puede pasar en cualquier momento hoy en día. Porque quizás estamos viendo, como les decía, tantas cosas que nos están rodeando. Al principio mencionábamos muchas cosas: frustración, dolor. Y eso está afectando a cada uno de nuestras emociones, cada uno de nuestros sentimientos, porque el temor quiere entrar en nosotros. Y es que cuando nos damos cuenta que todo lo que está pasando en el mundo no lo podemos resolver, quizás empezamos a sentirnos de esa manera. Nos damos cuenta que acá Giesi dice que él sintió miedo. En el 16, Eliseo le dice: no tengas miedo, porque sus ojos estaban cerrados. Pero cuando él empezó a ver cómo Dios estaba viendo las cosas, fue diferente. Hoy en día, quizás no tenemos mucho que hacer durante el día. Y hay muchas personas que simplemente encienden la televisión y empiezan a ver las noticias y empiezan a ver todas las cosas malas y empiezan a ver todo lo que está pasando. Y quizás eso ha empezado a traer angustia a su corazón y ha empezado a crear miedo en ellos. Por ejemplo, hubo un momento de mi vida que yo me despertaba y agarraba el teléfono y empezaba a subir las noticias para ver qué era lo que había pasado el día de ayer y qué era lo que había pasado en medio de la noche alrededor del mundo. Y esto también estaba causando en mí un sentimiento de desesperación porque no sabía qué era lo que venía y empezó a causar temor en mi corazón. Yo no sé qué es lo que tú estás haciendo hoy. Yo no sé qué es lo primero que haces. Si lo primero que estás haciendo es levantarte y ver las noticias. No permitas que todo esto venga a llenar tu corazón. Recuerda que nuestros ojos son la ventana de nuestra alma. A través de nuestros ojos, nosotros dejamos que entren muchas cosas a nuestra vida. ¿Qué es lo que estás haciendo tú hoy? ¿Cómo es que tú estás viendo las circunstancias? Quizás nos estamos sintiendo como Giesi se sintió. Él tenía sus ojos cerrados porque lo que estaba viendo, él pensó que ellos iban a morir y él pensó que quizás ese sería el último momento de su vida. Y se dio cuenta de que él y Eliseo no eran tan fuertes como el ejército que estaba allá afuera, que era un ejército poderoso, que era un ejército que podría acabar con ellos en un abrir y cerrar de ojos. Y eso puede pasarnos a nosotros en un momento por estar viendo
y investigando a cada momento lo que está pasando en el mundo, podemos empezar a ver más el poder de lo que está pasando afuera que el poder de Dios. Esto nos hace olvidar el poder de Dios. Jesse sintió que quizás no podría escapar. ¿Y cuántos nos hemos sentido así hoy en día? Que quizás no podemos escapar de este virus. Pero estamos viendo cosas así tan difíciles. Si estamos en ese punto, es tiempo que abramos nuestros ojos espirituales y que así como la vida de Jesse hubo un antes y hubo un después, en nosotros también pueda haber un antes y un después, y que al igual que Eliseo, podamos siempre ver el poder de Dios en medio de nuestras vidas y que veamos que quizás lo que está pasando allá afuera sí es grande, pero nuestro Dios es más grande que la situación que se vive hoy en día. Así que cuando nosotros empezamos a ver las circunstancias a través de los ojos de Dios, ahí es cuando nuestra confianza se empieza a poner en Él. ¿Cuál es la clave para que nuestros ojos se abran? Y de eso te voy a hablar en el punto 3. Y esto es la oración. Mantengámonos enfocados en oración, permanezcamos en oración. Cuando vamos al versículo 17, primera parte, decía, entonces Eliseo oró para que los ojos de Jesse fuesen abiertos. Cuando Eliseo vio a Jesse cegado en medio del temor y en una condición de miedo y pensando que vendría lo mejor y que ahí quizás terminarían muertos, dice que Eliseo oró. Y es que nosotros deberíamos de hacer lo mismo cuando sentimos el temor, cuando sentimos que eso quiere invadir nuestras vidas. Lo primero que tenemos que hacer es ir delante de la presencia de Dios y debemos de orar para que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos. Vemos que la palabra dice que Eliseo oró y los ojos de Jesse fueron abiertos. Y Jesse empezó a ver, quizás seguía viendo al ejército que los envolvía, el ejército grande, pero en medio de todo eso, él empezó a ver el poder de Dios también, empezó a ver su majestad. Y es por eso que nosotros debemos de mantener una vida de oración delante de Dios. Como les decía yo antes, lo primero que hacía era despertar y ver las noticias, pero decidí no más ver noticias malas. Y que lo primero que yo hiciera al levantarme era entrar en comunión con el Padre, orar. Y eso es lo que tenemos que hacer. No iniciemos nuestro día con malas noticias, iniciemos nuestro día viendo la gracia de Dios, entrando en su presencia. Ya que cuando logramos hacer eso, nuestros ojos empiezan a ser cambiados. Y empezamos a ver las cosas de otra manera. Créeme que las circunstancias que están allá afuera sí son grandes, pero eso no se compara con el poder de Dios. Nuestro Dios es un Dios de poder, nuestro Dios es un Dios grande que puede vencer cualquier dificultad que quiera venir a nuestras vidas. Pero debemos de mantenernos en oración. Debemos de crear un hábito en nuestras vidas de orar diariamente al Señor. Ya que cuando hacemos esto, dice la palabra que nuestros ojos se abren y nuestra confianza puede ponerse en Dios y nuestra esperanza. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. Seamos como Eliseo. Quiero terminar con esto. En medio de estos momentos difíciles en los cuales nos encontramos hoy, quizás
rodeados de mucho miedo e incertidumbre. Y no podemos dejar que esto nos envuelva. No podemos dejar que esto venga a robarnos la paz. Es tiempo que nos levantemos. Es tiempo, iglesia, que despertemos y que oremos y que empecemos a ver las cosas a través de los ojos de Dios. Sí, podemos ver un mundo lleno de caos, un mundo que quizás está envuelto en el dolor, pero si logramos ver con los ojos de Dios, no vamos solo a ver el dolor que está envolviendo al mundo o envolviendo a muchos de nuestros familiares, sino que en medio de eso podremos ver la gloria, la majestad y el poder de Dios. No dejemos que todo esto venga a querer afectar lo que Dios ha dicho de nosotros, la identidad que Dios ha puesto sobre nosotros. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos escogidos por Él, según Romanos 8:7. Por eso es tiempo que seamos más que vencedores. No dejemos que esto nos venga a frustrar, ni venga a querer llenar la vida de nuestras vidas, ni la vida de nuestros seres queridos. Nosotros debemos de ser como Eliseo. Si Dios no abandonó a Eliseo, Dios tampoco nos abandonará a nosotros. No podemos permitir que lo que está alrededor nos venga a cegar, que el miedo nos cegue a ver lo que Dios quizás está haciendo hoy en día en nuestras vidas. Debemos de estar constantes en oración. Primera de Pedro 2:9 nos dice que nosotros somos escogidos por Él, que nosotros somos sus hijos. Y Dios es un Padre bueno, amoroso, misericordioso, que tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, es ahí donde nosotros debemos de poner nuestra confianza. Es ahí que Él debe ser nuestra roca, debe ser nuestra fuerza. Y cuando nosotros sintamos que el temor quiera venir a nuestras vidas, entonces busquemos al Señor en oración para que podamos ver a través de los ojos de Dios y para que nuestra confianza y nuestra esperanza no sea movida en ningún momento. Que Dios te bendiga y espero que este mensaje haya podido traer luz a ti en este momento de oscuridad. Bendiciones. Cantemos juntos. Cristo, 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 Cordero de Dios, en la cruz nos diste vida y salvación. Cristo, 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 nombre sin igual, todo lo sufriste para darnos paz. Vamos a cantar juntos y decimos: aleluya. Aleluya, Salvador, Redentor, Cristo. Vamos a darle gloria otra vez con nuestra alabanza y cantamos: Cristo, Cristo, Cristo. Dígale: en tu trono estás, en tu trono estás, coronado, coronado en gloria, siempre
nuestro Salvador, nuestro Redentor. Es el que exaltamos en este lugar, amén.